3 bitcoins que regalé. Ostras. Al precio del momento. Me acuerdo que fue una cuenta de $1000 que deposité, era todo lo que tenía. De hecho, fue con la tarjeta de crédito. Y operando con esa estrategia, subí la cuenta como a $5000 en una semana, 2 semanas. Hay muchas personas que suben resultados en Instagram. Digamos que algunos de los resultados son comprobables. Por ejemplo, payouts de props, eso es comprobable. Pero hay muchos otros que no. Son simples pantallazos y todo el tiempo están diciendo o creyéndose el mejor trader del mundo, pero a la hora de la verdad en una competencia no se apuntan. Puedes tener la mejor estrategia del mundo, pero si no tienes una gestión de riesgo adecuada, no hay estrategia que aguante. Que mi meta para 2025 o a lo que le estoy apuntando es money management, o sea, gestión de capital real. De hecho, me escribió el tema del ranking de Axie para un inversionista de 7 cifras. No saques conclusiones hasta que no tengas por lo menos una muestra de 50 trades o 100 o más. Hoy tenemos a Sebastián Márquez desde Panamá. Me hace mucha ilusión tenerlo por aquí. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás? Me gustaría que te presentaras un poquito. Muy bien, Gerard. Excelente. Gracias por la invitación. Mi nombre es Sebastián Márquez. Soy originalmente de Colombia, pero vivo en Panamá hace 8 años. Y bueno, también más o menos el mismo tiempo que llevo como trader. Inicié como muchos simplemente buscando en internet formas de ganar dinero online. Siempre me llamó un poco la atención el tema de bolsa cuando lo veía en las películas, pero ya lo hice más palpable cuando empecé a investigar. Claramente empecé por el lado incorrecto, igual que todos, mercados donde realmente no se debería operar. Y bueno, a partir de ahí fue simplemente aprendizajes, digamos, un proceso de aprendizaje largo, pero bien interesante. ¿Y cómo empezaste? ¿Has dicho 6, 7 años? 8 años. 8 años. Sí, de hecho empecé por el mercado cripto. No es lo normal, por lo general la gente a veces empieza por otros mercados, pero conocí cripto en muy buen momento. De hecho, invertí en cripto, en Bitcoin cuando estaba a $200, un poco antes, incluso en 2015. Pero ya fue como al año o 2 años que decidí como tal aprender la habilidad, no solamente de invertir, porque pues en ese entonces era muy fácil todo iba hacia arriba, sino que quise aprender la habilidad ahí sí como de day trading, como de tanto al alza como a la baja y simplemente como operar y cerrar ganancias durante el día. Vale, y entonces tú empezaste con cripto y de ahí ¿qué pasaste? De ahí pasé a Forex. De ahí pasé a Forex. Sí, pasé a Forex más que todo por una experiencia negativa en la parte de cripto, cuando en ese entonces quise monetizar parte de mis criptos y parte de mi ganancia. Y bueno, en ese entonces solamente existía Local Bitcoin. Yo conocía muy pocas personas que hicieran compra y venta. Y en Local Bitcoin pues hice una venta, la hice mal, por así decirlo. Me estafaron. Perdí una cantidad de Bitcoin que en el momento no era tanto dinero, pero pues a los 3 meses que se pegó una disparada a 20,000, me dolió mucho más. Imagínate, fueron 3 Bitcoins que regalé. Ostras. Al precio del momento fueron como $2,500 y a los 4 meses ya eran $60,000. Entonces le cogí un poco de respeto al tema cripto, que obviamente hoy en día sigo utilizando, pero le cogí respeto porque sentí que era algo muy efímero. O sea, lo podías tener y en un momento ya después no. Claro. ¿Cuántas personas no tienen billeteras que han perdido? Y sí, entonces decidí empezar a enfocarme un poco más y formarme en mercados que me pudieran permitir retirar directo a banco, que fueran de cierta forma un poquito más regulados y más controlados, sobre todo en ese momento, ¿no? Que sabemos que cripto ya se ha empezado a organizar un poco más, pero en ese entonces para nada. Te lo pillaste muy bien. Sí, muy bien. Y entonces ahora ya no operas Forex, ¿no? Tengo entendido que operas índices. Pero cuando empezaste en Forex, cuéntanos un poquito cómo fue la parte de Forex y cómo luego te moviste. Perfecto. Todavía sigo operando Forex. Sí, también lo hago. Digamos que opero tanto Forex como CFDs de índices. Forex lo manejo un poco más en lo que es Londres. Y ya la apertura americana sí me enfoco en índices, ¿sí? Entonces digamos que tengo esos dos mercados independientes, la estrategia es similar pero con pequeñas diferencias que me permite pues explotar ambas posibilidades. Arranqué en Forex, pues como te digo, buscando un poquito en internet acerca de la forma más sencilla de poder operar y poder depositar mi dinero en algún lado, poderlo retirar, poderlo trabajar u operar de una forma un poquito más organizada de lo que yo lo hacía en cripto en ese entonces. Y cursos online, buscando información en YouTube. Claramente lo primero que encontré fue opciones binarias y bueno, obviamente tuve una mala experiencia en ese momento. Al principio lo vi como una buena experiencia porque lo primero que uno aprende cuando busca en internet es binarias y lo primero que le sale a uno es martingala, ¿no? Entonces empecé con martingala en binarias. Claramente al principio fue bueno y después fue garrafal, fue tenaz, fue brutal. Me acuerdo que fue una cuenta de $1000 que deposité, era todo lo que tenía. De hecho fue con la tarjeta de crédito y operando con esa estrategia de martingala en la universidad, en clase, literalmente en clase. Subí la cuenta como a $5000 en una semana, 2 semanas, algo así súper loco. Y luego en un momento en donde se me fue como el internet y ya llevaba varias pérdidas, como que perdí la secuencia de seguir multiplicando en la misma dirección y doblando y simplemente seguí una mala racha y lo que siempre pasa con el martingala
a largo plazo, ¿no? O casi siempre. Perdí todo el capital, fue un golpe emocional muy, muy, muy fuerte y investigué un poco más, ¿no? Entendí las razones de por qué no era como el mercado más adecuado, entonces ya empecé a mirar más no binaria, sino la parte de Forex y pues básicamente todos estos años han sido en Forex. Índices, llevo más o menos unos 2 años trabajando índices, pero como en el mismo nicho del broker de Forex y CFDs, ¿sí? Vale, okay. Digamos que para mantener un mismo broker, ajá. Ok, y cuéntanos un poquito cuál es tu metodología o qué más o menos estrategia, así a grandes rasgos, utilizas. Ok, bueno, mi metodología es una combinación de muchas cosas. Es muy tradicional desde el punto de vista chartista, es como muy chartista clásico, con mucha acción de precio, utilizo bastante Fibonacci. Y ese es como el core de la estrategia, ¿sí? Muy basado en estructura de mercado, más que todo eso, ¿sí? Vale, y es curioso ahora porque ahora cada vez se lleva más el tema del ICT y bueno, cada vez hay más conceptos, cada vez más complejos y tú que comentas que es algo más simple, ¿no? Que mucha gente se centra pues en eso, ¿no? En lo más complejo. Yo también soy como tú de intentar hacerlo lo más fácil posible y dar a menos lugar a la interpretación los pasos. Entonces ahora mismo, y dices que la combinas la misma estrategia en índices y en Forex porque se basa en acción de precio, ¿no? Exacto. Son muy parecidas. Realmente lo único que diferencia, o principalmente lo que diferencia es que en índices claramente es mucho más marcado el tema de apertura y cierre. Sabemos que Forex, al ser mercado extrabursátil, sí hay sesiones donde se incrementa la volatilidad, pero no hay como una hora exacta de apertura que sí en índices. Entonces, de cierta forma, le cogí el tiro un poquito a lo que sucede justo en la apertura. La estrategia en sí, la forma de analizar es básicamente la misma, o sea, acción de precio, zonas realmente de oferta y demanda fuertes, estructura de mercado como para la dirección y el tipo de confirmaciones que utilizo con base al chartismo clásico o acción de precio es muy similar. Tal vez también otras pequeñas diferencias en cuanto a la entrada es que le incluyo un poquito más el concepto de liquidez a los índices con la apertura, ¿sí? Como ese concepto de buscar sacar a la gente o como buscar como ese pool de liquidez y esa manipulación y utilizo, digamos, eso. Tal vez es lo único que he incorporado de conceptos más nuevos como ICT y esto. De resto sí, muy, muy como lo anterior, no quise cambiar mucho mi estrategia. Que igual si tú analizas, muchos de esos conceptos son muy similares a los de siempre, solo que le cambian el nombre o lo complican un poco, pero en últimas, digamos que para mí siempre es zonas de oferta y demanda. Hoy en día, pues, order block, pero es muy, muy similar. El tema del choch, para mí es el break of structure, que hoy en día el break of structure es un poco diferente, pero en últimas todo es muy similar, ¿sí? Los imbalances y eso, pues, para mí son simplemente los impulsos y no quise como modificarla tanto. Vale. ¿Y qué opinas tú? ¿Qué importancia le das a la gestión de riesgo en tu operativa? ¿Cuánto crees que es de importante? Porque se dice mucho, ¿no? Que es muy importante, pero para ti, en tu opinión, ¿qué importancia le das? Para mí es 100%. 100%. Sí, la gente que me conoce y mis alumnos, digamos, en la parte educativa, lo que más recalco siempre es la gestión de riesgo. O sea, puedes tener la mejor estrategia del mundo, pero si no tienes una gestión de riesgo adecuada, no hay estrategia que aguante. Exacto. ¿Y qué gestión utilizas tú? ¿Utilizas con riesgos bajos, riesgos fijos? ¿Cómo sueles trabajar la gestión? ¿Siempre utilizas lo mismo? Utilizo riesgo fijo, siempre el mismo porcentaje de riesgo. Varío el porcentaje según el tipo de cuenta que sea. Si, por ejemplo, es capital propio, si es fondeo. Es lo único que utilizo. Siempre muy conservador. Soy un trader que me considero muy conservador porque he tenido pérdidas grandes y eso me ha hecho ser bastante conservador. Entre el 0,5 y el 1%. Ahí me mantengo. Y cuéntame un poquito qué es lo que estás, o sea, el tema, qué es lo que estás gestionando. Me has dicho capital propio. ¿Qué gestionas más? Sí, como yo empecé antes de que existieran las props, siempre fui muy capital propio. De hecho, me demoré mucho en empezar con las props por duda, como por miedos, incredulidad más que todo. Ya después de conocer personas y todo y ver lo que terminó pasando con la industria y el boom que fue y el potencial, empecé a trabajarlas. Tarde, pero empecé a trabajarlas. Pero luego cuando empezó a pasar lo de las quebradas de muchas props, me alejé un poco. Sigo haciéndolo, pero no es mi enfoque principal. O sea, volvió a ser mi enfoque principal, el de antes, el de siempre, capital propio. El de capital propio. Vale, y entonces todas las cuentas estas que gestionas las operas un poco diferentes, ¿no? Algunas más con riesgo un poco diferente, ¿no? Capital propio y fondeadas. Y el tema de futuros, no lo gestionas, no utilizas cuentas fondeadas de futuros. Hasta el momento no lo he hecho, pero sí está entre mis planes, sobre todo este año, empezar a hacerlo. Sí, digamos que a pesar de que empecé ya a operar índices hace 2 años,
Futuros no me llamaba del todo la atención porque para mí era aprender cosas completamente nuevas. El concepto de contratos, las plataformas completamente nuevas, no son tan amigables a lo que uno está acostumbrado. Entonces como que siempre le hice el feo y como que después lo hago. Hoy en día pues viendo el potencial que hay en estas empresas de futuros que puede que sean de pronto más sólidas, más serias, teniendo en cuenta que las plataformas que hoy en día trabajan y utilizan son fáciles de usar. Sí. Entonces ya he empezado también por testimonios de amigos cercanos que la están rompiendo en este mercado. Ya lo estoy empezando a revisar. Con el tema de los índices y todo eso, al final yo creo que lo potencian mucho los futuros. ¿Y qué le dirías a alguien? O sea, ¿cuál crees que sería el camino, el 1, 2, 3, como siguiésemos, para alguien que empieza? ¿Con qué le recomendarías empezar? Bueno, para alguien que empieza, siempre mi recomendación es empezar en demo. O sea, hay gente que digamos que recomienda saltárselo y de una real, pero pienso yo que es un buen primer paso, simplemente como para familiarizarte con la plataforma, entender realmente qué es lo que estás haciendo. No hay necesidad de una vez lanzarte a perder dinero, porque al principio lo vas a perder, ¿sí? Y muchas veces dicen, no, pero si operas demo vas a ganar y luego cuando pasas a real vas a perder. No necesariamente. Si tú operas exactamente igual como lo harías en live, en demo, y te lo tomas con la misma seriedad, debería ser bastante similar. Claro, el componente emocional es diferente cuando pones dinero, pero no es del todo cierto desde mi punto de vista que operar en demo no sientes nada allí. Personalmente, incluso en demo, el simple hecho de sentir un stop loss o un take profit te generaba emociones. Y es como ese primer paso de las emociones que hay que empezar a aprender a controlar antes de pensar en depositar. Entonces, primer paso siempre. Primero, educación. Segundo, por lo menos unos 2-3 meses en demo. Tener, digamos, una data robusta. Soy mucho de números y de data. Y a partir de ahí, según tu resultado, ahí sí paso al siguiente paso, que sería capital real o no. O me quedo un poco más de tiempo. No hay necesidad de pasarme a capital real si en demo todavía no me está yendo bien. Claro. Me parece bastante interesante. Ahora hablaremos un poco de la formación, pero antes de eso quiero centrarme un poquito en el tema de la Robins Cup, que es algo que ya te has apuntado, creo, ¿no? Si no he visto mal. Cuéntanos un poquito para quien no sepa qué es y por qué te has apuntado sobre todo, que esa es la pregunta que a mí me intriga más. Perfecto, sí, ya estoy del todo registrado. Es un proceso un poquito lento, demorado. Para lo que son traders fuera de Estados Unidos. Se utiliza ATC y es un broker que me di cuenta que tiene demasiados pasos para tú poder depositar, para poder inscribirte en la Robins Cup. Me pidieron cosas que la verdad muy pocas veces me han pedido en cuanto a brokers y estuvo un poco demorado, pero ya estoy listo, ya tengo el capital ya depositado. Como sabes, en la división de Forex se arranca con $5,000 y bueno, ya emocionado por arrancar. Razón por la cual la estoy haciendo, pienso que es como por reto personal. Me gustan los retos. También, como te dije, mi enfoque principal ahorita está en capital real y todo. Y digamos que mi meta para 2025 o a lo que le estoy apuntando es money management, o sea, gestión de capital real, ¿cierto? Bien sea con cuentas MAM, cuentas PAM o inversionistas directos grandes, que precisamente aquí que estamos en Dubái, acá uno se encuentra con personas de unos capitales exorbitantes, personas que tienen patrimonios de no con M, sino con B. Sí. Y realmente es un país tan amigable con el entorno de trading que me llama, por ejemplo, la atención eso, acceder a capitales mucho más grandes a los que podríamos en cuentas de fondeo y capitales reales de personas. Para eso que se requiere, obviamente, pues un track record que hoy en día no sirve de mucho tu MyFXBook en un broker cualquiera, sino que realmente sea o en un broker muy regulado o en terceros que realmente te verifiquen o te validen, como por ejemplo este torneo, que es un torneo que lleva 40 años, o por ejemplo herramientas como Darwinex y Axie, que sé que también manejas. Y más que todo, me empecé a meter mucho en esas tres, Axie, Darwinex y la Robins, es simplemente por verificarme ante la gente, sí, digamos que para eso principalmente. No, es que me parece muy bien, pero el tema de la Robins Cup, que lo estábamos comentando antes, claro, al final te vas a exponer un año tu operativa a todo el mundo y claro, normalmente no participas para quedar en la mitad y vas a ir a apretar. Y eso, claro, puede ser que al arriesgar más y al tener que apretar más tu operativa, pues te salga mal. Entonces es una exposición bastante fuerte, que yo te admiro mucho por hacer eso. Entonces, ¿qué dirías un poquito al tema del Robins Cup y el tema de traders de Instagram? ¿Qué es lo que piensas un poquito de todo esto? Porque al final sí que vemos muchos traders de Instagram, pero tampoco vemos muchas verificaciones ni cuentas verificadas. Correcto, sí, eso es algo que también quise hacer en parte por eso, como por hacer de cierta forma la diferencia en la industria, o sea, un poquito por coherencia y transparencia. Y hay muchas personas que suben resultados en Instagram. Digamos que algunos de los resultados son comprobables, por ejemplo, payouts de props, eso es comprobable, pero hay muchos otros que no, son simples pantallazos y todo el tiempo están diciendo o creyéndose el mejor trader del mundo, pero a la hora de la verdad en una competencia no se apuntan. Entonces, un poquito quise dar como ese paso, ¿cierto? Y empezar de
inculcar eso, o sea, o tratar de que otras personas también lo hagan, ¿cierto? Lo que tú dices es muy cierto en cuanto al riesgo, que toca apretarle si uno quiere estar en las posiciones, pero si tú analizas los ganadores de los últimos años, de los años previos, no son tan locos los porcentajes. Y personalmente pienso que muchas de las personas que le aprietan demasiado terminan quemando la cuenta y por eso ni siquiera aparecen en el top. Y por eso los que quedan realmente son los que demuestran consistencia más allá de rentabilidades muy exageradas. Sí, pero aún así son altas, así que son altas, pero sobre todo altas para aguantarlas un año, sí. Que no tengas un mal mes que te frene mucho. Yo creo que son bastante altas. Y me gustaría saber si te estás preparando de alguna forma o tienes pensado hacer algún cambio en tu estrategia, tanto a nivel de riesgo como a nivel de gestión, para ella. Sí, de hecho, la forma en la cual me preparé fue ser muy analítico en mi data de este año, ¿cierto? O sea, muy analítico en cuanto a cuál ha sido mi drawdown más alto, cuál ha sido mi racha negativa más alta, y todo eso para saber hasta dónde puedo apretar mi riesgo, ¿cierto? Sin que peligre la cuenta, ¿sí? Sin que peligre la cuenta o sin exponerme a quemarla. Porque ¿qué pasa? Que si la quemas, ok, listo, le puedes depositar más, pero ya tu profit ya no es sobre 5,000, sino sobre 10,000. Vale. Entonces es más difícil avanzar. Entonces la idea es cuidar mucho el capital, tratar de apretarle, pero cuidar mucho el capital. Entonces más o menos sé hasta qué nivel de riesgo puedo ir. La estrategia es exactamente igual, mis reglas son exactamente las mismas. Lo único que varía es el porcentaje de riesgo que estoy poniendo por trade. Voy a hacer, digamos que durante los primeros meses interés simple, no compuesto, sino mantendré siempre el mismo riesgo en dólares, no en porcentaje de la cuenta. Es decir, si duplico la cuenta no quiere decir que ahora voy a arriesgar el mismo porcentaje y el doble en dólares, sino que es el mismo porcentaje, es el mismo riesgo en dinero, más no en porcentaje. O sea, voy a arrancar con un cierto porcentaje, pero mantengo en dólares a medida que la cuenta va creciendo, pues cada vez eso es porcentualmente más bajo. Y ya cuando llegue a cierto nivel de porcentaje de riesgo en cuanto a número, ahí sí me mantendré en porcentaje y ya a lo largo del crecimiento mantendré como ese mismo porcentaje, pero ya porcentajes más bajos. Vale. Y todo esto que has comentado de que analizas en la data, ¿cómo crees que es importante, que sé que para ti lo es mucho, analizar, hacerte un backtesting completo, ¿no? Y analizar tu máxima pérdida, número máximo de stops consecutivos? ¿Cuánto crees que es de importante hacer este proceso? Para mí es súper indispensable. Es demasiado importante conocer tus métricas en un nivel profundo para poder llegar a hacer este tipo de cosas. Si tú no tienes claridad, pues es casi que vas con los ojos vendados. No sabes cuánto es el riesgo máximo que puedes aguantar o el drawdown máximo que tú puedes tener a lo largo de un año entero, como para saber cómo trabajar la cuenta, qué riesgo puedes usar y qué riesgo no. Entonces, para mí sí es muy, muy importante. Sobre todo la parte psicológica también ayuda un montón. Además, me encantan los números. O sea, muchas personas que de pronto no lo saben, pero en el colegio me encantaban matemáticas, me encantaba física, me gané olimpiadas matemáticas varias a nivel nacional. En la universidad estudié una ingeniería bastante complicada. Vi materias de probabilidad y estadística y me encanta la probabilidad y estadística y eso se lo incorporo muchísimo a mi operativa. Vale, te gustan mucho los números, ¿no? Sí. Vale, entonces todo el tema de la Robbins Cup yo creo que también te puede ir muy bien porque tú actualmente tienes una formación y al final es también una muy buena forma de validarte, ¿no? Pues alguien que está dando formación pero que está en la Robbins Cup, primero que se expone, después ya el resultado, que esperemos que te vaya muy bien, pero claro, ya exponerte ahí es un punto importante. Cuéntame un poquito qué tipo de formación tienes y qué es lo que haces. Perfecto, sí, como te dije, yo llevo haciendo trading un poco más de 8 años y la formación la tengo hace 4. Mi formación, pues, básicamente son algunas sesiones en vivo de análisis de mercado, de resto todo está pregrabado. Mi estrategia, digamos que no es muy enredada ni muy difícil de entender. Siento que se me facilita enseñar, a la gente le gusta cómo explico y ya, no es nada del otro mundo, simplemente a la gente le gusta un poquito que hago bastante seguimiento, que digamos tienen acceso a mí en todo momento. Mi academia no es muy grande y precisamente por eso como que le puedo dedicar tiempo a las personas. Mi plan no es mantener la educación pues para siempre, obviamente es una buena fuente de entrada, pero en el momento que yo ya me enfoque como tal ya en gestión de terceros, capitales grandes de terceros, pasará a un segundo plano la parte, digamos, educativa. Obviamente sirve mucho la validación, estar validado para la parte educativa sirve un montón, probablemente aproveche también eso durante un tiempo en la parte educativa, pero más que todo la validación es para pasar como a la otra parte. Para pasar a la otra parte. Vale, y el tema de ahora que estabas diciendo, el tema de la formación que hablamos, porque mucha gente, ¿no?, dice, si ganas dinero en el trading, la típica pregunta, ¿por qué das formaciones? Evidentemente esto también lo rompes un poco con el tema de la Robbins Cup, porque al final ahí si tienes una rentabilidad pues ya estás demostrando eso, pero ¿qué piensas acerca de ello? Pienso que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es como preguntarle a Elon Musk ¿por qué tienes tantas empresas? Si ya eras millonario en una. Sí, son diferentes fuentes de ingreso y hay algo que la gente no entiende y es que si tú tienes otra fuente de ingreso, primero te quita mucha carga emocional de depender de tu cheque y tus retiros para vivir. O sea, cuando me preguntan ¿tú vives de trading o tú vives de otros ingresos?
Lo que es literalmente vivir es de otras cosas. Yo mis ingresos de trading lo que hago es construir capital, riqueza y reinvertir, ¿cierto? Pero lo que es para pagar mis facturas y mis gastos a mi vida es de otras fuentes de ingresos. Claro que he construido esas fuentes de ingreso con inversión de capital que construí haciendo trading y también con otras fuentes de ingreso alrededor del trading, ¿sí? Lo que es academia y todo esto. Y eso pues también en última se traduce en algo positivo en tu propio trading, y algo que también la gente no entiende es que si tú tienes otras fuentes de entrada diferentes a tu operativa, de por sí vas a generar más dinero en tu operativa. ¿Por qué? Porque si yo me gano $10,000 al mes operando, por decir cualquier cifra, y mi costo de vida son $5,000 al mes, entonces retiro 10,000, me gasto 5, me quedan 5. Son 5,000 que inyecto a la cuenta si quiero hacer interés compuesto. Claro. ¿Sí? Versus si yo cojo esos mismos 10 y hago interés compuesto al 100%, haciendo exactamente lo mismo, un año después voy a estar ganando 3 veces más por trading que si no hubiera hecho eso, ¿sí? Claro. Hablando específicamente de trading. Entonces, incluso si tú quieres también de otras fuentes de ingreso, inyectarle más rápido a la cuenta, o el simple hecho de que no tengas que retirar tanto para vivir, hace que el interés compuesto sea más agresivo y se traduce en un cheque más grande en trading en un futuro. Claro, una bola de nieve. Vale, no sé si a ti te ha pasado, pero en el tema de la formación, a mí, por ejemplo, en lo personal, lo que hizo fue ser mucho más disciplinado, ya que pues cuando tienes que enseñar, pues tienes que enseñarlo todo perfecto, y hay veces que a lo mejor si estás operando para ti, puedes tener un poquito menos de disciplina o no hacerlo todo tan perfecto. No sé qué opinas tú acerca de esto. Sí, estoy muy de acuerdo. Creo que una prueba de fuego dura en cualquier disciplina es cuando tú la puedes enseñar, ¿sí? Como que eso demuestra aún más tu nivel, digamos, de profesionalismo o tu nivel de expertise en algo. Si ya eres capaz de explicarlo y enseñarlo a otras personas y que lo repliquen y tengan resultados, es una muy buena prueba también. Sí, 100%. Y además, vale, y ahora volviendo un poquito al tema de las cuentas de fondeo, yo sé que ahora tú estás trabajando con una de ellas, ¿no? Estás bueno, cuéntame un poquito qué exactamente, en qué punto estás con una empresa. Sí, ahorita solamente unas muy pocas, como del top, principalmente FTMO, ¿sí? Okay. Que obviamente todo el mundo sabe que es la principal, la ganadora. Como te digo, mi enfoque principal sigue estando más en la parte de capital real, pero igual no lo descarto y lo sigo trabajando con cuentas fondeadas. Y ahorita pues con la parte de futuros también empezaré primero pues con cuentas fondeadas de futuros, ¿no? Por lo que hablamos un poquito cuando veníamos para acá, o sea, el costo son muy económicas, el tema digamos de confiabilidad hacia ellas, ¿sí? Es un poco mejor, porque estar un poquito en ese limbo en el que quedamos cuando empezaron a caer una tras otras, sí, es complicado. Entonces, quedarse hoy en día solamente con la parte de Forex, con las principales, unas muy pocas contadas con los dedos, y las de futuros pienso yo que es como el enfoque. Yo creo que también, y diversificar un poquito entre todas, pero ¿cuál crees tú que son las ventajas de operar, por ejemplo, en cuentas de fondeo y en capital propio? Cada uno dime un poquito qué es lo que ves positivo en cada cosa y negativo en cada uno. Listo, bueno, en cuanto a capital propio, ventajas que puedes operar como quieras, ¿sí? No tienes como tal un stop out definido. Eso es arma de doble filo, ¿no? Es arma de doble filo, porque también el hecho de que las reglas de las empresas de fondeo sean tan estrictas te obliga a ciertas cosas. Pero si tú eres un trader estricto, puedes hacer lo mismo en tu capital propio, real, y igual tienes como que más margen dentro de tu operativa, no en cuanto al riesgo, no en cuanto al nivel de pérdida, digamos el drawdown máximo, pero sí, por ejemplo, el nivel de pérdida diario, no necesariamente en capital real te causa algún efecto positivo el tema del diario, porque hay unas que tienen un margen pequeño diario, sobre todo en algunas compañías con las nuevas reglas, ¿no? Que te limitan también, por ejemplo, las ganancias diarias. En tu capital real no tienes eso, que tengas como un tope diario. El tema de noticias, el tema del drawdown que te persigue, ¿no? El trading drawdown que es súper asesino. Entonces, todo este tipo de cosas me gustan mucho del capital real. También pienso que en cuanto a escalarlo, es mucho mejor. O sea, como que hacerle el interés compuesto y pensando a futuro, lo puedes escalar mucho más. Porque por lo general la gente que hace con empresas de fondeo es cuando uno hace un retiro, pues ya como que ya consideras eso fuera del trading. Ya eso para ti es un ingreso y lo usarás en otras cosas o lo gastarás. Pocos cogen el ingreso de un retiro para meterlo en una cuenta real y crecerlo allí. Pero en últimas, si lo haces, pues ¿qué estás haciendo? Trabajando capital real y crecerlo en tu capital real. Empresas de fondeo te dan un muy buen ingreso porque realmente te están apalancando tu capital mucho más. O sea, con un valor muy pequeño realmente tienes un potencial de profits mucho mayor. Pero pienso que lo mejor realmente a largo plazo es igual eso, trabajarlo en capital real, que es lo que te permite que el ingreso suba. En empresas de fondeo, ¿cómo haces para ganar más? Tienes que fondearte más. Pero llega un punto en el que se limitan la cantidad de compañías buenas. Había un momento en donde la gente tenía, no sé, en 20 empresas diferentes. Hoy en día hay muy pocas para elegir, entonces tienes un techo.
capital real no tienes techo. O gestión de capital, digamos, de tercero, que tú consigas cartera, no tienes techo. O herramientas como, por ejemplo, Darwinex, tampoco tienes techo. Es muy competido y es muy difícil, pero tampoco hay techo. Claro. ¿Sí? Y bueno, Axie tiene un techo un poquito más alto, pero es demorado. Eso te iba a preguntar yo por Axie, porque yo sé que estabas en los top traders, si no recuerdo mal, o estabas muy arriba. Y Axie tiene es como un mix, ¿no?, de capital propio y cuenta de fondeo. Cuéntalo para quien no lo sepa. Correcto. Axie, más que todo, es un broker australiano muy, muy, muy bueno. O sea, tiene como unos 20 años, me parece, como broker. Y tiene este programa de asignación de capital real bien interesante, en donde no tienes que pagar un challenge, sino que simplemente depositas y operas con tu capital real. Tienes que estar acostumbrado también a eso, operar con tu capital real. Y con unos resultados que no son tan complejos, te empiezan a dar cuentas pequeñas y a medida pues, que vas avanzando, pues cada vez son más grandes. ¿Sí? Y además es muy desconocido, o sea, se conocen mucho las cuentas de fondeo, pero el caso de Axie en concreto, que yo también lo utilizo y lo veo como muy buena oportunidad, por lo que tú dices, no tiene tantas normas estrictas, pero sí que te apalanca el capital y te da riesgos, y en cambio no es tan conocido como pueden ser las empresas de fondeo. Actualmente ahora también lo utilizas, el plan de Axie Select. Lo sigo utilizando el plan de Axie Select. De hecho, lo que mencionabas ahorita, alcancé a estar en una posición bastante alta, estuve puesto 11, me emocioné, quería estar en el top 5 y bueno, tuve una mala racha que me hizo retroceder un poco, pero ahí seguimos con un score por encima de 70, seguimos todavía con asignación de capital en Axie y bueno, la verdad, proyecto este año, si Dios quiere, llegar antes de que termine el otro año, 2025, llegar a la cuenta más grande. Es que son un millón. Un millón. No, yo no conozco a nadie. No sé si hay alguien que tenga Hay pocos que están en el de 500, todavía no hay nadie en el de millón. Vale, no hay hay menos de 10 en el de 500. Vale. Y bueno, también lo que la gente tiene que saber es que toma tiempo, o sea, no lo puedes acelerar más. Sí. Porque así tú logres, por ejemplo, la meta de profit, te obligan a permanecer por stage por lo menos 2 meses. Sí, 2 meses son. Y meter un mínimo de operaciones elevado. ¿Eso para qué? Para ellos confirmar y verificar que efectivamente tu estrategia en una muestra grande pues sale positiva, que de verdad tienes ventaja estadística. Sí, además se mide como con un score, ¿no? Que tiene varias, la habilidad, la consistencia, tiene del riesgo, ¿no? Y entonces es como... También es mejor a la hora de... No sé hasta qué punto podría servir esto como track record, eso lo sabrás tú mejor, pero sí que es verdad que lo que tú dices, te lo muestra como una muestra de trades mucho más grande y a partir de ahí te va poniendo el score y tienes que ir pasando las fases, ¿no? Con el tema del score. Y no puedes adelantarlo, por mucho que llegues antes, tienes que esperarte los días, pero me parece la verdad es que una muy buena opción. Es parecido, ¿no? Bueno, Darwinex no es exactamente igual, no tiene asignaciones, pero no es exactamente igual, ¿verdad? Que Axie. Son bastante diferentes. También igual te dan asignación de capital, pero digamos que la asignación de capital que te dan depende de en qué posición quedaste en el mes con respecto a un listado gigante de traders. Ellos tienen como un cierto capital destinado al fondeo. Y obviamente los primeros lugares pues, reciben más capital y a medida que tú vas bajando pues cada vez recibes menos, pero dependes de tu puntuación y de en qué ranking quedas en el mes. Todos los meses se hace como un cierre y son acumulativas, ¿sí? Entonces digamos en Darwinex yo llevo 2 asignaciones pequeñas porque realmente para llegar a asignaciones grandes tienes que estar como en el top 5, top 10 entre 8,000 traders y la competencia es más fuerte. Axie no tanto, pienso que Axie es un poquito más fácil llegar a los capitales grandes porque simplemente dependes de que tú mantengas tu score y lograr los profits. Es importante el tema del score porque eso también frena a muchas personas de avanzar por el score, pero lo que tú dices es muy cierto, sirve mucho también como para verificarse lo que es Darwinex y Axie. De hecho me sirvió el tema del ranking de Axie para un inversionista de 7 cifras que probablemente va a arrancar conmigo, entonces básicamente por eso lo hago. Y Darwinex sí que tiene un poco diferente porque tiene el motor de riesgo que te va como limitando te baja el riesgo, ¿no? O sea, tú entras con el 1, pero realmente no estás entrando con el 1 porque el motor de riesgo te lo hace de una forma... No lo conozco muy bien, pero sé que es un poco difícil, ¿no? Sí, el tema de... Te busca un poco, te va fastidiando un poco el tema del motor, ¿no? Exacto. En el caso de Axie, el motor lo único que hace es puntuarte. Pero digamos que el riesgo tú lo defines y él replica según el tamaño de la cuenta tuya y el tamaño de la cuenta asignada. El multiplicador es el mismo, ¿sí? Como que te multiplica por ese mismo factor. En Darwinex es diferente. Ellos simplemente te ven operar como tú quieras. Tú puedes elegir el riesgo que quieras, pero lo que hace el motor es básicamente decirle al sistema cuánto tiene que amortizar tu riesgo o aumentarle el riesgo para estandarizarlo entre todos los traders. O sea, que el riesgo está medio estandarizado en todos los traders. Tú no puedes ser un trader de alto riesgo o de bajo riesgo en Darwinex. Todos van con lo mismo. Claro, tu cuenta, la cuenta demo que ellos te dan en Darwinex 0 o tu cuenta real, la operas como quieras, abajo, medio o alto. Pero cuando ellos replican, estandarizan todo y lo estandarizan más o menos a la volatilidad del S&P.
Eso es como lo que se basa. Sí, te baja el multiplicador y sí. Yo lo había probado y también me pasaba eso. La cuenta la tenía de una forma, pero luego el riesgo era diferente. Exacto. Has comentado en Axie que habías pasado por un punto, una mala racha. Me gustaría también que comentaras para los que están viendo este vídeo algunos tips o algo que te ayude a ti a salir de cuando tienes una mala racha, que al final es inevitable. ¿Cómo lo gestionas tú esta parte? Listo. Bueno, específicamente en Axie, más que todo fue por un fallo en el copiador. Que me jugó una mala pasada. También... no, yo sé por cuál estás diciendo, que lo mencioné en Instagram. Hubo un momento en donde por error puse un lotaje muy alto en la cuenta, entonces en mi cuenta no abrió, porque salió, no hay margen, pero en la cuenta asignada, como ahí sí hubiera cabido, ahí sí abrió. Entonces me llegó el breach al correo, pero obviamente yo escribí a soporte y lo corrigieron porque mi cuenta personal no abrió por el lotaje. Entonces lo corrigieron, no hubo problema. Pero sí después tuve como algunos fallos entre la cuenta master, que es la que utilizo yo para operar, y en la otra que me replicó, porque obviamente la diferencia de precios en los índices es muy alta. Después tuve que modificar ciertas cosas. Ahí hubo algo que no me funcionó muy bien. También el spread de los CFDs en Axie es un poquito elevado. Sí. Entonces digamos que eso me afectó un poco en donde en mi cuenta hacía una cosa y en la Axie otra, pero lo fui corrigiendo. Pero independientemente de que sea por eso o que sea una mala racha normal de las que a veces tengo o cualquier trader tiene, el enfoque es el mismo. El enfoque es simplemente pensar en largo plazo, ¿sí? Confiar en tu estrategia y tus resultados, tu operativa, conocer muy bien tus números y tus métricas para saber qué es normal y qué no. Entonces yo conozco muy bien eso de mi estrategia. Yo sé qué drawdowns son normales, yo sé qué cantidad de trades consecutivos en pérdidas son normales, y eso es lo que más me funciona para la psicología. Y para alguien que está empezando y que pues pierde un poquito la confianza, ¿no? Le tocan una semana de pérdidas, la segunda también, y quiere cambiar de estrategias, pues dame un tip más o menos que le pudiera ayudar para eso, para lo que tú has dicho, ¿no? Para sentarse y decir, no, tengo que seguir y tal, o quizá al principio, que algo te pasaba al principio. Bueno, el tip más grande que yo puedo dar con respecto a eso es simplemente no saques conclusiones hasta que no tengas por lo menos una muestra de 50 trades o 100, claro, o más. ¿Sí? Pero por lo menos 100, porque matemáticamente hablando, cualquier cosa que sea muy pequeña no dice nada. O sea, tú no puedes definirte como trader por tus últimos 3 trades o por tus próximos 3 trades, porque no dicen nada. O sea, el último trade que tomas o el que tomaste o el que viene es un juego completamente aleatorio. Tú no sabes cuál va a ser el orden de tus ganadas y tus pérdidas, tengas o no tengas una buena tasa de acierto, una efectividad alta, o si vas por riesgo, beneficio, lo que sea, sea cual sea el resultado, el orden específico es completamente al azar. Claro. ¿Sí? Entonces, si te tocan 3 stops seguidos, igual no dice nada, es completamente al azar. Haz el experimento con una moneda, así le pongas peso a un lado y tengas ventaja, igual es completamente aleatorio el resultado específico de un trade aislado. ¿Y cómo tú crees que es la forma, hablando de data, la mejor forma para recopilar data? ¿Haciendo backtesting? ¿Cuál es lo que tú aconsejarías a alguien que empieza? Pienso que el backtesting ayuda mucho a recoger data en un tiempo, digamos, corto, pero no hay como realmente hacerlo en ambiente live. O sea, y ambiente live me refiero a ejecutar. No necesariamente tiene que ser cuenta real, puede ser demo, pero ejecutar. Ejecutar, gestionar la operación, cerrar. Y tener por lo menos 100 operaciones como para analizar. Más o menos esto puede tardar, no sé, depende de qué tanto operes, pero unos 3, 4 meses. Más de 100 trades, ya ahí puedes empezar a sacar conclusiones. Vale, y hablando de número de operaciones, más o menos, ¿en qué rango te sueles mover tú a la semana? En cuanto a cantidad de operaciones. A cantidad. Yo diría que más o menos yo más o menos estoy como en promedio diría que un trade al día. O sea, un trade al día, no quiere decir que todos los días opere, pero es que hay días donde meto 2 trades. Entonces, en promedio en el mes, más o menos unos 20, 25 trades al mes. 20, 25. ¿Y cuál crees que es mejor para empezar? ¿Alguien que hace scalping? ¿Alguien que hace swing? Dime un poquito qué es lo que opinas tú de cada uno, las ventajas. Bueno, en términos matemáticos, no recomendaría de entrada el scalping, porque de entrada las comisiones te van a pesar más. O sea, el spread lo sientes más, la comisión de apertura y cierre lo sientes más. Entonces, si tu costo de operar es más alto, es como un negocio. Si tú tienes un negocio en donde tu proveedor es el más caro, pues es más difícil que tu negocio sea rentable. Lo mismo en trading. Entonces, independientemente de que tengas un buen broker con condiciones buenas, si utilizas más lotajes porque tu stop es muy pequeño, pues la comisión es más alta. Claro. Entonces, matemáticamente hablando, claramente el tema del scalping sería como la menos probable para alguien que está empezando. Tiene que ser una persona con mucha experiencia para que pase ya como a ese umbral de ser rentable en scalping, en donde ya después se vuelve muy rentable porque tienes operaciones todo el tiempo. Y esa es la ventaja del scalping, que si eres rentable ahí, pues tienes operaciones todo el tiempo y puedes hacer un interés compuesto un poco más agresivo. Pero siento que es un poquito más difícil. Ya el otro extremo vendría siendo swing, en donde ya obviamente lo que es spread, lo que es comisión de apertura, no lo sientes nada. Entra a jugar un poquito el swap, pero no tanto. Pero entonces entran temas como la ansiedad de querer estar todo el tiempo, es más difícil ser paciente. Entonces yo siento que el swing
sweet spot, el punto como ideal es como el intermedio, que es intradía, que es lo que hago yo. Es lo que haces tú, ¿no? Yo considero que en el tema del scalping, hay gente que piensa al revés, que lo que tú dices, ¿no? Que en swing te viene más la ansiedad. Yo creo que te puede venir más en scalping porque sabes que a lo mejor puedes entrar 2 o 4 veces en la sesión de Londres y a lo mejor te llevas un stop, te precipitas, que en swing te cuesta, yo lo veo que cuesta un poquito más, pero sí que es verdad que eso depende mucho del trader. Pero yo considero que para empezar, lo que tú dices, el tema del scalping es mucho más fácil tener pérdidas, no solo por el coste de tanto las comisiones, sino porque estás todo el rato entrando. En cambio swing es un poquito más analista, ¿no? Analizas a 4 horas, te duran los trades un poquito más. Entonces, dicho todo esto, ¿qué es lo que tú más o menos cómo te ves dentro de un par o 3 de años a nivel de trading? Me has dicho que gestionando capital propio, ¿no? O sea, capital propio, perdón, capital externo. Eso es lo que te gustaría. Exacto, sí. Bueno, y para complementar lo que dices ahí, que me faltó también hablar de lo que tú dijiste, error humano. O sea, en el scalping entra mucho más en juego el error humano. Como que no tienes el tiempo suficiente de tomar la decisión correcta y a veces por impulso tomas decisiones. Ahí para cerrar eso. Y cómo me veo de aquí a 3 años es más enfocado en la parte de gestión de capital. No sé si con un hedge fund como tal, pero por lo menos sí una PAM o una MAM grande o capital gestional, digamos capital privado, carteras o cuentas directamente de personas. Es como me veo de aquí a unos 3 años. Curioso porque a mí siempre me da como miedo, ¿no? Tocar capital externo, pero sí que es verdad que al final es como un hito, ¿no? De como trader, que es como el punto o de los puntos más altos. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, Sebas. Te deseo muchísima suerte en la Robins Cup. Os dejaremos las redes aquí en descripción y nada, muchísimas gracias. A ti, Gerard, por la invitación. Gracias.